Pues creo que empezaré con la narrativa, pues la idea general de la narrativa. Por ahora hemos decidido a lo largo de lo que hemos adelantado pensar en dos aspectos importantes, en dos cosas importantes que podrían cambiar dependiendo de qué, pues queríamos presentarles la idea principalmente pensando más que todo que podríamos avanzar el guión de dos maneras. Una es que pues seguir una historia ciertamente un poco más lineal, teniendo los ciertos aspectos que habíamos considerado que ya habíamos considerado desde ya al principio. No habíamos de una prácticamente sí, una historia lineal en la cual se siguiera un inicio y un final, creando una reflexión. Pero de otra forma, también surgió la idea de crear más o menos unas historias alternativas. Me gustó bastante algunos proyectos que he visto que son así, no solamente películas, no solamente series, sino también videojuegos que son como toma este camino y el final cambia, o toma este otro camino, pero la experiencia también está cambiando porque aborda otros temas o aborda otras cosas. Entonces me parecía de que fuera interesante hacer dos caminos para que fuera un poco más interactivo, de modo que incluso el mismo espectador tuviera que elegir dependiendo de lo que le gustara o de lo que más le llamaba la atención. Ok, En- Álvaro, se llaman Choose Your Own Adventure, se llaman Escoge tu propia aventura, es un género sí, exactamente. narrativo bien interesante, cada vez más factible de hacer con herramientas como YouTube y otras cosas, pero digamos que esto es un llamado, y perdona que te interrumpa, es más para usar mejor el tiempo y poder darle una retroalimentación que permita seguir avanzando. Antes de centrarnos, porque, y eso no es un tema, no es un fallo de ustedes, sino en general, los seres humanos no tendemos a quedarnos en la forma y no en el fondo, y a veces nos vamos hacia la forma, en este caso, de un documental de tal forma o que lo haría en tal plataforma, pero cuéntenos antes la historia. Todavía yo no sé o no recuerdo, porque ya nos presentaron hace rato, pero no lo recuerdo tan claro todavía, de qué va la historia, o sea, de qué trata el documental, quiénes son los personajes, qué vamos a contar. Y ahorita podemos hablar un poco de esas disyuntivas que dice que me parecen ampliamente interesantes que la estén pensando. Pero de qué va la historia, quiénes son nuestros personajes, qué Bien. vamos a conocer con ellos. Más que personajes eran focos, lo que nosotros habíamos conversado, porque ¿Sí? realmente nuestra historia no se fija realmente en que el espectador se siente identificado con los personajes, sino con ciertos temas que van tocando los personajes a lo largo del tema o a lo largo del documental. De modo ¿Sí? que, por ejemplo, nosotros pensábamos hacer el guión según cuatro focos. El primero, el fervor religioso; el segundo, el tema del aprendizaje, cómo la gente aprende; el tercero, la actitud política, la gente cómo piensa generalmente en los temas políticos; y la cuarta, las actitudes en general, cómo actúa la gente de acuerdo a ciertas situaciones y por qué lo hace, ¿Y qué sea tiene que ver consciente o esto con la inconscientemente. ignorancia? ¿Qué tiene que ver todo esto es alrededor de la ignorancia? O sea, la ignorancia en lo religioso, la ignorancia en el aprendizaje, la ignorancia en la actitud política. ¿Sí? ¿Es así o...? Sí, más o menos. Pues en ese tema nosotros queremos hacer de modo que el espectador mismo haga su propia reflexión, no impulsar, no decirle prácticamente, mira, es que nosotros pensamos de esta manera, sino mostrarle una realidad en la cual él debe sacar una conclusión que debe estar prácticamente pegada al tema por el guión. De modo que, por ejemplo, en la actitud religiosa, ¿qué pasa? Pues en la actitud religiosa vamos a ver el fervor que hace que la gente le imponga ciertos pensamientos a los demás y que de una u otra manera, pues las personas a veces lo hacen y no se dan cuenta, sino hasta que lo ven de otra manera y empiezan a pensar. Lo mismo pasa en la actitud política. La gente le impone actitudes políticas, les impone ciertas posturas políticas para que las personas con sus descendientes o con sus familiares o con su comunidad en general sienta que están teniendo el control en eso. Las actitudes también en la ignorancia, porque la ignorancia se aborda desde muchísimos temas, muestra
otra faceta en la cual el individuo no sabe cómo actuar y por lo tanto el individuo toma ciertamente actitudes que pueden ser violentas o actitudes que causen algún tipo de sufrimiento por el mal aprovechamiento de las emociones humanas. Y en el caso del aprendizaje, también la ignorancia que se tiene acerca de cómo las personas realmente están aprendiendo. Quizá un poco darle una crítica al sistema educativo de hoy en día, de modo que las personas empiecen a entender por qué algunas cosas de nuestra propia sociedad están mal. Y en eso quedaría también lo de los prejuicios de la sociedad que se van a ver en el video inevitablemente. Ok, un par de cosas. A ver, creo que está demasiado amplio. O sea, es como tienen un eje temático. Yo aquí me repito, Mario, José y Carmen lo escucharán una y otra vez toda esta semana, pero o sea, se lo he ido poniendo de ejemplo a cada grupo. Y es que nosotros tenemos ejes temáticos, de los cuales partimos, ¿cierto? Que empiezan en un estado enorme. O sea, al principio yo quiero hablar de la educación. Entonces, hablar sobre la educación es un tema, wow, o sea, la educación infantil, la educación primaria, la educación secundaria, la educación informal, o sea, es un tema enorme, enorme, enorme. Yo tengo que buscar un foco, porque si no se me queda en un tema tan enorme que no lo logro abarcar y mi espectador pues obviamente no logra recibir la información final. Entonces, por ejemplo, hablando de la educación, por seguir en la misma línea del ejemplo que estoy dando, hay un documental que ahora se los voy a compartir en el chat para que le den una mirada, creo que puede ser interesante inclusive para los profesores, para otras divagaciones alrededor de la docencia, que se llama La Educación Prohibida. Y es un documental chileno, está libre por internet, y que habla sobre la educación en el colegio, o sea, la educación secundaria, digámoslo así. Pero acaba de salir ahora, no lo he visto todavía, lo tengo pendiente, lo tengo en lista para verlo. Estos días, justamente en Chile, donde hay como una búsqueda muy amplia del tema, hay un documental que se me olvida el nombre ahora, también lo buscaré, se los pongo en el dato, que como sea que se llame, habla sobre la educación en la academia universitaria. O sea, cómo la academia se ha llenado de una serie de búsquedas, no sé qué, pero que miren como un mismo tema, la educación, se puede mirar desde un documental sobre la educación infantil o adolescente, otro sobre la academia, y podríamos hacer uno sobre la educación en el cine, por decir cualquier tontería. Podríamos hacer el documental sobre cómo es hacer un proyecto llamado Cineasta 360, y eso sería otro documental. Que miren cómo un mismo tema da de juego para fragmentarse de muchas formas. Entonces lo que siento es que ustedes, el tema que tienen, que es la ignorancia, lo están abordando desde muchos frentes y eso está haciendo que se desperdigue. O sea, podría ser que se desperdigue de manera muy amplia. O sea, que quede como en unas divagaciones, pero que no lleven hacia ningún sitio. Pero yo creo que deberíamos buscar una forma de ese eje temático, la ignorancia, concentrarlo un poco más. O sea, acotar lo que llaman. ¿Cómo lo ven? Pues muchas gracias por la recomendación, la verdad, a veces sí se nota un poco en parte, pues como el guión a veces se hace un poco, no es una tarea titánica, pero sí un poco difícil, porque a veces como que sí es pensando, por lo menos lo que yo he pensado hasta ahora, porque ahorita me está gustando escribir, es que hay ciertos detalles que cuando uno se da cuenta a la larga, escribiendo a uno se le van, como cosas del principio. A ciertas veces son como vacíos argumentales o son Sí. como vacíos que se tienen que llenar y que la gente, por ejemplo, algunos escritores que son novatos o que no se han dado cuenta pues, de sus errores, omiten ciertos detalles importantes que aparecieron al principio, pero luego al final no se ven, entonces la gente se confunde porque dice, pero yo esperé que pasaría eso de una forma, por lo que me decías, y aparece de la otra forma, y pues sí, estaba chévere, pero no, no sé, necesitaba interconexión. De modo que lo que he pensado hasta ahora es que, pues sí, pues lo he intentado, lo voy a intentar sintetizar de una manera un poco más simple, pero siempre manteniendo todos los focos, no todos los focos, pero parte de los focos uno tras otro. No es como que vamos a ver un foco, dos focos, el segundo foco, tercer foco, cuarto foco, sino en el primer foco quizás hablemos un poco del cuarto, o se note parte del cuarto, o se note parte del segundo, que se empiece a interconectar la historia con todos los focos, de modo que en todo momento podamos ver, quizá de una manera un poco exagerada, cómo la sociedad
usa todo el tiempo su ignorancia en casi todos los aspectos para imponer ciertas actitudes. Ok, ok. Sí, y ya tienen personajes, por ejemplo, o sea, ustedes han pensado en personajes, tienen algún tipo de... Sí, ya tenemos el inicio, ya tenemos planteado cómo lo vamos a grabar y todo eso. ¿Les gustaría contarnos un poco sobre cómo es que se va a grabar? ¿Quiénes son esos personajes? Pues para lo de grabar, tengo pensado en usar un juego. O sea, usar un juego que es en 3 dimensiones y grabar ahí. Y en ese juego se puede grabar 360 grados. Por lo que he investigado, se puede grabar 360 grados. Entonces los personajes del juego serían los actores. Y ya sería o grabar la llamada para los diálogos, para interconectar los diálogos y avanzar la historia por medio del juego. En el juego posibilita la decoración del entorno, por lo que el 360 grados está bien aprovechado. ¿Qué programa vas a utilizar? Cuéntanos. Minecraft es no sé si lo conozcan, es un juego muy popular de cubitos. Entonces, y creo que el detalle del juego está excelente, ya que eso atrae a más público. Sí. O sea, por el hecho de que es un juego, yo creo que atrae más público. Puede que personas lo vean de forma ignorante. O sea, ay, mire, somos muñequitos. Pero después no ven la historia. O sea, que vean que son muñequitos y que muñequitos se pueden interpretar una historia profunda. Entonces, de programas sería Minecraft, y en ese juego se puede modificar para los 360 grados. Y para editar ya sería trabajo del editor. Ahí estamos averiguando un programa para editarlo. Pero me perdí ahí exactamente cuál es el rol o el papel de la plataforma de juegos. Para grabar. Pues de grabar, sí, porque realmente ahorita con esta situación de la cuarentena va a ser un poco más difícil intentar hacer los temas que podemos, y a veces incluso pues estar recluido en las cuatro paredes es un poco fastidioso, de modo que pensamos de que sería una muy buena opción abrirse a un mundo virtual en el cual iba a ser todo muchísimo más sencillo. En ese O sea, sentido. entrevistarían a sus personajes dentro de la plataforma. No la conozco, no he jugado, sé qué es, pero mis casi 40 ya me han alejado de los videojuegos, entonces no he estado dentro, pero supongo que es una plataforma virtual, como en su momento fue Second Life o cualquiera de estas plataformas en la que yo estoy dentro y puedo interactuar, ¿cierto? Pueden hablar y tienen unos avatares, ¿no? Sí, algo parecido. Ok, y entonces la idea es crear unos avatares y con esos avatares hacer las entrevistas dentro del espacio, dentro de la plataforma, y eso grabar la pantalla, grabar el audio, y eso es lo que usarían para su documental. Sí. ¿Sí? Y el juego permite grabar en 360 grados. O sea que cuando acaba el video, entonces yo puedo mover la cámara y ver alrededor, que sería el objetivo de cineastas. Ok, eso está Bueno, interesante. le complemento, sí, ahí también me pareció cuando estuvimos en la reunión, así como por complementar, porque estaba esperando que dijeran, pero no escuché. La idea, Ángel, es crear como una especie de personaje digital. En Minecraft es, como usted decía, te permite personalizar avatar. Aquí pues ellos no han definido pues un hombre, una mujer, un avatar, niño, niña. Y ahí estábamos porque la última vez que hablamos eso quedó, o sea, ahí tiene tantas opciones porque en el juego, y estaba hablando con Daniel, estábamos con José y los del grupo, porque Daniel es el encargado como en la parte de postproducción, entonces uniendo el tema. Entonces, desde la dirección que es Álvaro, pues él quería hablar de temas como te escuchó, la ignorancia en la parte religiosa, o sea, cómo los seres humanos ignoran muchas cosas y viven una vida ignorante, muchas cosas, bueno, de lo religioso, lo educativo, lo que usted escuchó, desde lo político, etcétera, etcétera. Y la idea original era ir y grabar hacer algunas tomas, unos apartes, y precisamente cuando se dio toda esta eventualidad y después hablando con Daniel, él decía que hasta mejor, porque él por ahí estaba averiguando y le dije, yo que tampoco es que sea el que conozca mucho eso, le dije, bueno, ¿y ahí cómo va a ser? Porque se cambiaba ya de un ambiente real a un ambiente totalmente animado, entonces me dijo que sí, que
estaba mirando que hay ciudades que se pueden descargar cosas y modificar, es decir, no va a construir, porque yo decía, eso es un trabajo titánico. O sea, por ejemplo, en la parte religiosa lo que pretenderían sería como construir una parte religiosa con feligreses y algo así, porque algo así fue lo que entendimos de la última vez que hablamos. Entonces, si tú eres el personaje, digamos, tú primero puedes interactuar, porque eso es lo que de pronto habla un poco Álvaro, podías elegir la parte religiosa o podías elegir y tienes un mundo 360 en el cual puedes, digamos, irte como hacia ciertas cosas y ahí va pasando como una historia, obviamente todo animado en Minecraft, con el avatar moviéndose, entra como una parte que es una iglesia y todo el cuento. Entonces la idea era mostrar dentro de la animación, o sea, es como una parte ahí un poco interactiva porque tú eliges, pero al mismo tiempo yo le decía, ahí les toca que armen como un video, sí, obvio, el Minecraft te permite grabar, digamos, como unas ciertas secuencias, pero también le dije, ahí toca averiguar, se lo dije a Daniel, qué tan interactivo se podría hacer eso de pronto al colgarlo en YouTube, porque sé que ya hay cierta interactividad y que yo puedo elegir lo que usted estaba hablando, Alejandro, no es que lo conociera mucho, y entonces elegir y mirar cómo eso se podía, pero entonces la idea era armar como un entorno totalmente digital con el juego para cada una de las cosas. En la educación lo mismo, un espacio en colegio y eso. Ahora, las imágenes debían ir hablando, obviamente hay un apoyo narrativo, pero el documental era en lo que va contando, a medida que el personaje va viendo cosas, lo que se va mostrando, se va contando como esa ignorancia de las personas, o sea, como dar un foco. Álvaro lo decía, es mostrar, pero usted al final decide, ¿sí? Y más estos temas son bien delicados porque son temas religiosos, entonces era como mostrar ciertos apuntes, como por decir, la gente en las iglesias hace ciertas cosas, a veces sin racionalmente, sin cuestionarse, sin criticarse, bueno, y tantas cosas. Entonces, mostrar como ciertas escenas vistas desde un juego sería algo como un poco raro, porque ese juego normalmente lo utilizan en el mundo donde los niños están navegando y saltan, construyen. Entonces, si trataba de imaginarme eso y era como, bueno, entro a una iglesia y están dando el diezmo, están predicando, están diciendo tal cosa y esto, y dejarlo así. Obviamente hay como algo que muestra el autor y una reflexión que quiere dejar, como va mostrando las escenas y eso, pero al mismo tiempo es abierto, que era más o menos lo que Álvaro hablaba. Luego, digamos, pasaba a la parte política, entonces había como un político hablando y sí, y tal, todo el cuento, y voy a cambiar. Obviamente, yo le decía a Daniel, que era el que supuestamente está yo, bueno, eso yo lo veo a nivel de mundos complicado, pero él me decía, no, eso se descarga, y yo, bueno, mire, porque la parte de armar los mundos que decían como aquí y las escenas cuadro por cuadro, o sea, porque va a ser totalmente todo en Minecraft, o sea, aquí no hay nada real. Entonces, cuando usted decía entrevista, porque usted decía, bueno, iba a entrevistar al personaje, no sé qué tengan pensado, Álvaro, pero era más como un recorrido, digámoslo, de pronto apoyado en algo audio, pero no era, así lo entendí, perdónenme si me equivoco, de pronto cada una entrevista en alguna cosa, pero era más como algo que contempla y al mismo tiempo te va mostrando como ciertas cosas que te generan un choque, y desde un videojuego se vería raro porque en la iglesia está pasando esto. Bueno, y cuando lo ves desde aquí, ¿qué piensas de eso? O sea, ¿sí? Hace poquito estuve déjame un segundo, voy a mostrar yo estuve hace poquito en un evento que hicieron, ahí les estoy mostrando, yo grabé la pantalla, sí. Yo estuve ¿sí se está viendo? Sí. Uno entraba al sitio, descargaba una aplicación y entonces ese era mi avatar y yo me iba moviendo por todo el espacio, yo iba llegando a sitios y tal, había espacios de reuniones, uno se iba moviendo, digamos, con el mouse y había salas y uno se podía acercar a las personas y empezaba a hablar con ellos. Estaba bueno porque, aquí por ejemplo, aquí yo estaba hablando con Juan Pablo. Ahí estaba hablando con Juan, que me lo encontré en una de las salas. ¿Sería algo así en Minecraft, chicos? Pues sí y no. O sea, sí es que uno puede estar con amigos, pero ya es algo privado. No, pero digo, sería algo así, o sea, con el avatar, yo hablando con el otro. Sí. Sí, porque aquí uno, por ejemplo, uno terminaba yendo entonces había una sala de conferencia, yo me seguía moviendo, entonces uno llegaba y había una sala de conferencia donde uno llegaba y se sentaba a escuchar las charlas, no sé. O sea, a mí me parece interesante ese dispositivo, porque al final lo que nos están contando es el dispositivo. Creo que lo que convendría ahora entonces es que siguiéramos trabajando un poco, muchachos, en definir un poco mejor. O sea,
Hay un dispositivo técnico que me parece fenomenal, o sea, obviamente por las razones que nombraba antes jamás se me hubiera ocurrido a mí eso, grabar dentro de una plataforma digamos, virtual, porque no suelo estar dentro de ella. Pero entonces si ustedes, un grupo de jóvenes, quiere divagar y reflexionar alrededor de un grupo de temas, qué mejor lugar para reflexionar que un lugar donde se encuentran muy a menudo. El dispositivo me parece poderosísimo. Tocaría definir más, con más hilo, con más detalle, qué vamos a encontrar, o sea, qué vamos a explorar dentro de ese dispositivo, es decir, qué preguntas le vamos a hacer a la gente. Yo insisto, perdonen que sea insistente en eso, pero es como para que ustedes se lleven y lo mastiquen, no quiero que tengan como respuesta ahora, pero siento que todavía el tema es muy amplio. O sea, cuando uno intenta apuntarle a todo, yo quiero que me hablen de todo, al final no nos hablan de nada. O sea, sí, nos hablan de todo, pero digo, narrativamente hablando, queda un arroz con mango, para decirlo en un Caribe, en un calibre Caribe, queda un arroz con mango mezclado ahí, que el espectador no se entera de nada. Pero ¿qué era lo que me querían decir exactamente? Que la gente y la religión, no entendí. Entonces yo les diría que sigamos trabajándole un poco a acotar exactamente de qué queremos hablar. Porque si hablamos de todo, no hablamos de nada, insisto. O sea, si hablamos de la ignorancia en la política, en la educación, en la religión, estamos hablando de la vida. Y cuando uno habla de la vida, wow, se vuelve una cosa enorme que se vuelve inabarcable. Entonces yo les diría que piensen desde el punto de vista de ustedes como jóvenes de qué quieren hablar. O sea, ¿de qué quieren hablar? No, está claro que si nos han puesto estos temas porque quieren hablar de ellos, pero de cuál de estos temas o de cuál de algunos de los temas que se conectan que sean menos, son de los que más quieren hablar y que eso sea su hilo conductor. Y entonces después es un documental en el que un grupo de jóvenes exploran con otros jóvenes sus opiniones sobre qué, ¿cierto? Pero es acotarlo un poco más, porque si no va a estar demasiado amplio y van a tener pues horas y horas de material que después unirlo en un cortometraje va a ser muy difícil, o muy poco tiempo, pero entonces como una información muy light, muy superficial, que es lo que suele pasar cuando uno tiene un tema demasiado amplio, que no profundiza. Acuérdense que la narrativa documental se diferencia de otros géneros periodísticos como la crónica, como el reportaje, que el documental tiene una voz, tiene una subjetividad, tiene unas decisiones, una tesis mucho más marcada. Al periodismo se supone, tampoco es real, pero le piden una objetividad, una cosa más informativa. Lo documental apunta más a emociones, ¿cierto? Entonces yo creo que podemos pensar en acotar el tema, que eso permita que con este dispositivo, que insisto, me parece muy potente, podamos hacer un relato final mucho más profundo. O sea, y que por tanto, al ser más profundo, llegue más al espectador y conecte con el espectador y genere reflexiones en el espectador, más si, como me dicen ustedes, habría este tema de la interactividad, que aquí ahora sí me queda un poquito extraño, porque si ya está grabado todo, tocaría pensarlo un poco más cómo vamos a dar esa dinámica de interactividad, porque digamos eso que nombra la interactividad, ya hay muchas plataformas para hacerlo. El mismo YouTube permite subir videos y a partir de links al final del video ir haciendo como que decidirías tú A o B, pero habría que entonces tener más claro el que vamos a contar para armar ese esquema de interacción. Ahí les voy a pedir que se vean, de pronto igual ya la vieron y por eso es que están hablando de eso. Hay una película que se llama Bandersnatch, que es en Netflix, si alguno la... Black Mirror, Bandersnatch. Bandersnatch, Black Mirror. Sí, precisamente por eso es que yo pensé en la idea y me parecía un poco más, menos carga de trabajo, porque de este modo la historia se podía dividir en dos y no tenías que hacer un desarrollo rápido, una evolución de un personaje, sino más bien que uno fuera por un lado, se vieran dos temas o dos focos, principalmente dos focos, como son cuatro, se dividen en dos, entonces ver dos focos en un lado, dos focos en A, dos focos en B, entonces literal para que la persona no se vea con tanta información, como por ejemplo hay muchas obras que son tan complejas que uno no termina entendiéndolas sino viéndola varias veces. Pasas con series japonesas como Evangelion, que al final metieron todo, un arroz con mango, nadie entendió nada. Pasa con varias, como Bandersnatch, por ejemplo, que Bandersnatch me costó entenderla después de ver como los 20 finales que hay. Y precisamente por eso es que pensaba usar el esquema de interactividad, porque en ese momento, porque usando un videojuego sería más fácil para una persona no tener tanta información, no tener tanta información de diferentes temas
o diferentes focos y hacerse un masacote en la cabeza y pues al final como que no le quedó nada, o le quedó como un mal rollo y no entiende nada. Claro, ahí lo único a tener en cuenta, digo, y es que cuando armamos narrativas interactivas no es menos trabajo, sino más trabajo. Sí, Porque es más todo esto, trabajo en el sentido de que hay que profundizarlo más, pero digo de que es menos trabajo para el espectador tener que ujú. comprender acerca de un foco o de un tema, sino que se profundiza más en el que le guste. Ok, ok, entiendo. Listo. Y Bueno, no, yo creo que tienen unas ideas interesantes, creo que toca, como les digo, y eso no pretendo que lo saquemos ahora, que quiero que lo piensen entre ustedes mismos, que lo hablen con el profesor José y el profesor Mario, pero es acotar un poco, pero creo que tienen una idea inicial interesante desde el dispositivo y hay que aprovecharla. Pero toca delimitar un poco más es los personajes y el tema. Más allá de que, como dices tú, no son personajes formalmente con los que pretenden empatizar, al fin y al cabo el ser humano, para el ser humano es inevitable empatizar o no con un personaje. Y entonces ahí tienen que empezar a hacer la búsqueda de personajes, quiénes serían esos personajes, supongo amigos, no sé, que participarían, porque uno en el documental hace casting, aunque ustedes no lo crean, aunque sea no ficción, aunque sea real, uno hace un casting, uno busca cuál es el personaje que se parece más a el estilo de historia que quiero contar, ¿cierto? Y hay casos paradigmáticos de documentales que tardan años y después son documentales de una persona, son documentales de personaje. Pero claro, el director tenía en la cabeza un tema, no sé, se me viene a la mente Paciente, que es un documental muy famoso de acá Colombia, de Jorge Caballero. Quería Jorge tenía el tema, la salud en Colombia y el caos en el que vive, por decirlo de alguna forma, esa salud. Y él lo que hizo fue que fue haciendo por mucho tiempo en su investigación, hablando con mucha gente que tenía problemas, que tenía un hijo enfermo, un familiar enfermo, hasta que encontró a la mujer, a la señora, que era la madre de una niña que estaba a punto de morir, y después se dedicaron con ese personaje ya escogido a hacerle el seguimiento por un tiempo en formato cine directo y a dejar que pasara la historia, hasta que pasara lo que tenía que pasar en el proceso. Y en ese camino duraron casi 3 años buscando a ese único personaje del documental final. Pero él tenía claro el tema, él quería hablar desde un personaje sobre el rol de la salud en Colombia, ¿cierto? Entonces son búsquedas que uno hace. Entonces también sería bueno que ustedes empezaran a pensar quién podría ser y quién podría ser tan sencillo como dentro de su círculo de amigos, quién es ese amigo que habla como hablan ustedes. Yo estoy impresionado la seguridad y la tranquilidad con la que tú has estado defendiendo y contando tu idea, cual me parece súper poderoso. Toca buscar personajes así, que a la hora de defender su idea o su posición, porque es una posición al final lo que van a tomar, hable de esa forma segura, tranquila, potente, marcada, que al espectador le marque un concepto, sí, una idea. pues no quisiera alargarme mucho, pero de ese modo sí he pensado de que hay dos principales tipos de personajes que, o mejor dicho, dos personalidades de personaje que van a tener que estar sí o sí. Por una parte, sí, el que defiende mucho las ideas y que las expone muy bien, un orador, mejor dicho. Uh -huh. Por otro lado, una persona a la que es en cierta parte sumisa, pero no más que ser sumisa es impotente y se siente impotente y ese es el problema. Realmente llegar a ser a llegar al espectador de esa manera, porque hay muchas veces en que una persona se puede sentir impotente o se puede sentir ignorante exactamente en el tema y entonces no quiere opinar porque siente de que si opina lo van a abuchear o inmediatamente los van a desmantelar. Entonces, es eso, más que todo. Ok. Bueno, En- empiecen a buscar esos personajes y creo que inclusive yo diría que empezaran a pensar en el dispositivo, en estos escenarios que van a organizar y tal, y armar junto con los profesores, también obviamente con mi ayuda y tal, armar listado de preguntas, como cuáles van a ser los focos. Bueno, yo creo que ya es un tema de empezar a avanzar con lo que ya tienen, empezar ya tienen lo macro, entonces ahora empezar a hilar un poco más fino y claro, que muchísimas gracias. eso les permita seguir avanzando en el proceso. Entiendo. Entonces, pues, viendo que no hay, creo que nada más que tratar, nada más que ver hasta este momento, que ya viene es el momento del desarrollo amplio para terminar el guión, para meterse de lleno en el guión, pues esperamos que por ahora al menos hayan quedado satisfechos con nuestras ideas principales. Sí, pero más que nosotros es que ustedes estén satisfechos con las ideas principales.
Esto es una historia de ustedes. Nosotros estamos es para empujarlos y a veces hacerle preguntas un poquitico que los enreden en la cabeza, pero básicamente con la intención de seguir moviendo el proyecto hacia adelante. ¿Listo? Muchísimas gracias, maestro. Cualquier Felicitaciones por la creatividad. Estoy encantada y feliz que ustedes propongan nuevas opciones. Hoy me voy súper contenta. Bueno, Vale. Bueno, bueno, gracias a todos. Entonces, nos vemos mañana, José Mario, Carmen. vale. Gracias a ustedes Gracias. también. Descansen. Listo. Gracias por Presencia tu la tiempo. compañía. Sí, Abrazos. Chao, chao. vale. Chao. Chao, Chao, chao. Chao, profes. chao, chao Álvaro. Bye. Chao. Chao.